Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestro video de la semana. Hoy vamos a ver el tema de funciones racionales. Una función racional es aquella que surge de la división de dos polinomios. Recordarán que esta es la forma de una función racional. Aquí podríamos tener varios ejemplos. Por ejemplo, la función racional podría ser me voy a inventar algunos, por ejemplo, un 3x a la cuarta más 2x a la 2 menos 5 sobre x cubo más 5x menos 8. Y lo que quería mostrarles con esto es que son dos polinomios donde el grado de los polinomios podría ser diferente. Aquí el polinomio de arriba tiene grado 4, el de abajo tiene grado 3, y por eso las letras en la versión general, arriba tiene un exponente n y abajo tiene un exponente m. Y también los coeficientes, arriba le llamo A y abajo le llamo B, porque los coeficientes también son diferentes. Recuerden que para hacer polinomio, los exponentes tienen que ser enteros y los coeficientes pertenecen a los números reales. Entonces, si ya sabemos que es una función racional, ahora quiero que entendamos las características básicas de una función racional para poder hacer una gráfica. Y después vamos a formalizar. Ahorita quiero entenderlo y después ya formalizamos lo que entendimos. Vamos a hacer esto. Vamos a graficar la función racional r de x igual a 2x cuadrado más 7x menos 4 dividido x cuadrado más x menos 2. Y para hacer una gráfica de una función racional, lo primero que voy a tener que hacer es factorizar. Voy a factorizar el numerador y voy a factorizar el denominador. Ahí tienen que sacar a relucir lo que hemos aprendido hasta el momento. Productos notables, teoremas de ceros racionales, teorema de residuo, teorema de factor. Todo lo que hemos visto les tiene que ayudar a hacer la factorización. En este caso, que son cuadráticas, la factorización no es tan complicada. Entonces vamos, como paso número 1, vamos a factorizar. Y después de un poco de álgebra, yo llego a la siguiente expresión. R de x es igual a 2x menos 1 multiplicado por x más 4 dividido x menos 1 por x más 2. Allá tengo la versión factorizada. Me encantaría sacar el dominio, porque eso me va a hablar mucho de la gráfica. Dominio, tengo que evitar raíces pares de números negativos y tengo que evitar división por cero. Aquí no hay raíces, pero divisiones sí hay. Entonces, le voy a decir que el denominador, x menos 1 por x más 2, sea diferente de 0, lo cual produce que x tiene que ser diferente de 1 y x diferente de menos 2. Ya sé que en x igual a 1 y en x igual a menos 2 no hay gráfica, porque aquí se hace 0 el denominador y si se hace 0 esto se indefine. Pero aquí viene una pregunta interesante que me va a ayudar a entender un concepto en las funciones racionales. Y es el concepto de asíntota vertical. Asíntota vertical. Entonces aquí es, en x igual a 1, la función no está definida, pero me encantaría saber qué está pasando cuando x se acerca muchísimo al 1. O sea, ¿qué pasa con la función cuando la x se acerca infinitamente al 1? No llega a 1 porque en 1 se indefine, pero si estoy infinitamente cerca de 1, entonces, ¿qué pasa si x se acerca infinitamente al 1? Esa flechita es x tiende a 1.
acá, ¿qué pasa con la función r de x? Y lo mismo me tendría que preguntar con x igual a menos 2. O sea, ya sé que en x igual a menos 2, la función tampoco está definida. Pero ¿qué pasa si x tiende a menos 2? ¿Qué pasa con la función r de x? Y ahorita quiero que lo piensen de la siguiente manera. Voy a hacer un ejemplito así que no tiene nada que ver con el que estamos viendo, pero imagínense que yo tengo 1 dividido 0. En matemática eso no existe. Si x es igual a 1, yo tendría un número dividido por 0 y eso no existe. Ya sé que por eso no forma parte del dominio. Pero aquí la pregunta es, si me acerco muchísimo al 1, entonces me está diciendo, vaya a ver el paréntesis y el paréntesis era x menos 1. Ahora, si x se acerca a 1, quiere decir que podría ser 0.9999. Eso es un número cercano a 1. Yo diría, mire, eso es aproximadamente 0.99 menos 1. Y el resultado de esto es un menos 0.01. Entonces, ahorita la pregunta es, ¿qué pasaría si yo tuviera en lugar de un 1 dividido 0, tengo un 1 dividido menos 0.01? Aquí el resultado de esto sería, háganlo en su calculadora y me dicen. Pónganle pausa al video, hacen el cálculo y se darán cuenta que esto es igual a menos 100. Y es un número dividido un número muy pequeño, es cada vez más grande. Si yo ahora hago que el número sea todavía más cercano a 0, por ejemplo, que sea 1 dividido menos 0.001. Aquí podría decir, mire, 0.99 no está tan cerca de 1 como yo quisiera. Pongámoslo más cerca, 0.999. Entonces, cuando haga 0.999 menos 1, eso da menos 0.001 y el resultado de eso sería menos 1000. Y si ahora hago 1 dividido y lo hago más cercano a 0, 0.0001 menos 10,000. Y en general lo que yo quiero mostrarles con esto es que si hago cualquier número dividido un número muy cercano a 0, por ejemplo, 0 más, quiere decir que es un poquitito más grande que 0. El resultado de esto es que tiende al infinito. Y si hago un número cualquiera dividido 0 menos, es un número un poquito más pequeño que 0, digamos, podría ser menos 0.000001. Resultado de esto es que esto tiende a menos infinito, porque esto es cercano a 0, pero del lado de los negativos. Entonces ahora quiero que guarden eso en su memoria. Cuando yo divido dentro de 0, o cuando yo divido dentro de un número muy, muy cercano a 0, la función lo que va a hacer es irse a alguno de los infinitos. Eso es lo que va a hacer en las asíntotas verticales. Entonces, de aquí en adelante, en una función racional, vayan a buscar el denominador y busquen en dónde se hace 0 el denominador y a eso le llamamos asíntotas verticales. Lo que sé de las asíntotas verticales es que la función cercano a ellas va a buscarlas y se va a ir al infinito, va a empezar a crecer infinitamente o se va a ir a menos infinito, alguno de los infinitos. Ya veremos cómo definir hacia cuál de ellos se va a ir. Entonces, asíntotas verticales. Asíntotas verticales son simplemente los ceros del denominador. En este caso,
los ceros del denominador son aquellos elementos que no estaban en el dominio. Aquí sería x igual a 1 y x igual a menos 2. Son los ceros del denominador. Ya sé que eso no forma parte del dominio. Y me va a determinar también mis asíntotas. X igual, había dicho, a 1 y menos 2. X igual a 1 y x igual a menos 2 son rectas verticales. Ya tenemos entonces nuestras asíntotas verticales. Ahorita vamos a hacer la gráfica y verán cómo se ve esto. Paso número 3. Vamos a calcular asíntotas horizontales. Ahorita ya sé qué pasa en esos puntos donde se indefine en el dominio. En las asíntotas horizontales, yo estoy interesado en el comportamiento extremo. Entonces, si x tiende al infinito, recuerden los polinomios. Cuando x tiende al infinito o x tiende a menos infinito, el que manda en el polinomio es el término principal. Entonces, como yo ahora voy a tener una división de dos polinomios, los términos que van a mandar en la función racional son el término principal del numerador y el término principal del denominador. Entonces, si x tiende al infinito, en este polinomio voy a ir a la versión desarrollada. En el infinito, el que manda es esto. Estos son los 100 millones de quetzales que les regala su papá. Y esto de acá son centavos comparado con él. Esto es nada, así que los puedo hasta ignorar. Y en el de abajo, también, el que manda es este. Así que si pienso en el comportamiento extremo, voy a olvidar el resto de términos. Entonces, si x tiende a infinito, lo que va a pasar con el r de x es que solo sobreviven o quedan los términos principales. Estos son los que mandan. Y después de ver estos términos principales, el resto los voy a ignorar, los tiro a la basura. Veo que esto se puede simplificar. Y el resultado es 2. Eso me está diciendo que si x tiende al infinito, r de x tiende a 2. Y a esto le llamamos una asíntota horizontal. En el extremo, la gráfica ya no va a seguir creciendo infinitamente como en los polinomios. Bueno, habrán algunas que sí, pero esta en particular me dice, mire, aunque el x sea muy grande, va a permanecer a una altura cercana a 2. No me dice que es 2 exacto, sino que se acerca infinitamente a 2. Por eso dice tiende a 2. La asíntota horizontal para este problema es y es igual a 2. Es una recta horizontal. Si veo el comportamiento extremo que va hacia el otro lado, si x tiende a menos infinito, entonces r de x es igual a 2x cuadrado sobre x cubo, igual se elimina y sigue siendo 2. Así que si x tiende a menos infinito, r de x tiende también a 2. En los dos extremos, la función va a quedarse a una altura constante, va a ir acercándose a 2. Ya tenemos las asíntotas horizontales. Ahora que ya tengo las asíntotas horizontales y verticales, también podría calcular las intersecciones. Esto es el paso número 4. Vamos con las intersecciones. Primero con el eje X.
Y con el eje X, yo sé que tengo que hacer la Y igual a 0. Y entonces tengo que decir que la función está igualada a 0. Y voy a ir a la versión factorizada. Esta va a ser más fácil acá. Entonces mi versión factorizada es esta. Tengo que igualarla a 0. Y entonces queda que 2x menos 1 por x más 4 dividido x menos 1 por x más 2 lo igualo a 0. El denominador va a pasar a multiplicar al 0 y desaparece. Así que de aquí en adelante ya ni siquiera nos preocupemos tanto por esto, sino que siempre pensémoslo así. Las intersecciones con el eje X son los ceros del numerador. Intersecciones con el eje X, ceros del numerador. Veo cuáles son los ceros. El primero es x es igual a 1/2 y el otro es x es igual a menos 4. Pero recuerden, las intersecciones son puntos. No me van a decir que es x igual a 1/2 porque eso es una línea recta vertical. Son puntos. Entonces, los ceros del numerador o las intersecciones son 1/2 en x y 0 en y. Y el otro es menos 4,0. Y la otra intersección que voy a sacar es la intersección con y. Para esto hago x igual a 0. Si hago x igual a 0, aquí es más fácil la versión simplificada, la versión desarrollada. Y si hago que x sea 0, r evaluado en 0, todos estos términos se van a hacer 0, los que acompañan a x, y solo quedan estos términos constantes. Va a ser menos 4 dividido menos 2, y eso es igual a 2. Así que la intersección con el eje Y sería 0 en X y 2 en Y. Paso número 5. Vamos a hacer un análisis de signos. Y aquí está la famosa tabla de signos que ya hemos hecho un montón de veces. Voy a agarrar todos los términos de la función racional, incluyendo numerador y denominador, absolutamente todos. Me interesa saber cuál es el signo de la función. Entonces, voy a todos los términos. Para eso está la versión factorizada. Y entonces voy a jalar estos términos y los voy a ubicar en una tabla. 2x menos 1 es uno de los términos. X más 4. X menos 1. Y x más 2. De estos términos yo sacaba algo a lo que le llamaban números críticos, que era donde se hacía 0. Aquí es igual. Voy a buscar todos los números a los que le llamo en este momento números críticos. Y del primero tengo que x es igual a 1/2, el segundo es x igual a menos 4, x igual a 1 y x igual a menos 2. Ubico todos esos números en mi recta numérica. De menor a mayor, el más pequeño es menos 4. El siguiente es menos 2. El siguiente es 1/2. Y el último sería 1. Buscaba dónde se hacía 0 cada uno de ellos. Espero que tengan clara esta tabla y si no vayan a revisar cómo hacerla o busquen ustedes la tabla de su preferencia. X igual a menos 2 es este. X igual a 1/2 es el primero. Y X igual a 1.
tengo que evaluar signos. Aquí el truco era, si esto es una función lineal con pendiente positiva, entonces antes del 0 es negativo, aquí llegué al 0, después del 0 positivo. Siguiente, x más 4, es lineal con pendiente positiva. Antes del 0 negativo, llegué al 0, ahora se vuelve positivo. La siguiente, lineal con pendiente positiva. Negativo, 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 negativo. Llego al 0 y empiezo a poner positivo. Y lo mismo para la última. Opero signos y en la primera me quedan 4 signos negativos. Eso es positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. Y ahora viene la última parte que para mí considero que es la parte difícil. Muchos llegan hasta acá y después no pueden hacer la gráfica con toda la información que han obtenido. Vamos con esta gráfica. Vamos a hacer la gráfica y para ello copié aquí un resumen de todas las cosas importantes que hemos calculado hasta el momento. Habíamos calculado las asíntotas verticales, una asíntota horizontal, intersecciones con X, intersecciones con Y y la tabla de signos. Yo aquí tengo resumida toda la información que voy a utilizar. Ahora vamos con nuestra gráfica. Y préstenle mucha atención porque es un tema que no es complicado, pero que al inicio cuesta agarrarle el rollo. Entonces voy a ubicar toda la información que calculé en mi eje de coordenadas. Vamos a poner acá 1, 2, 3, 4, 5. No olviden, algunos siguen haciendo las gráficas, no rotulan los ejes y no hacen la escala. Háganme favor de hacerlo bien. Voy a ubicar la información que sé hasta el momento. Asíntota horizontal, y es igual a 2. La gráfica de y igual a 2 es una línea recta horizontal, pero como es asíntota, la voy a hacer punteada. Chequecito, ya lo hice. Voy con las asíntotas verticales. X igual a 1. Esa es la ecuación de una recta vertical. Voy a X igual a 1 y hago una recta vertical. Y como es asíntota, va a ser punteada. La otra asíntota es X igual a menos 2. Una recta vertical y es una asíntota, entonces va punteada. Vamos con la siguiente información. Intersección en 1/2, 0. 1/2 en X. Estamos por acá. 1/2. La otra es menos 4,0. Menos 4. Es la otra intersección. Y la última intersección es en 0,2. 0 en X, 2 en Y. Ahorita ya tengo graficada toda la información. Lo único que me falta es ver la información de la tabla. Y ojo con esto. Yo he visto que aquí algunos me han hecho preguntas y no tienen del todo claro. Ser positivo no me indica que la función está creciendo. O sea, ser positivo, o sea, estar en verde, me indica que la gráfica va a estar en la parte positiva. Debería de estar acá. Y si fuera negativo, lo que me dice es que está por debajo del eje X. Eso es lo que me dice ser positivo o negativo. Si es positivo, va a estar del lado celeste. Si es negativo, va a estar del lado amarillo. Es todo lo que me dice. Entonces ahora, ojo con esta parte, que es la parte esencial de la clase de hoy.
Me está diciendo que desde menos infinito hasta menos 4, la tabla de signos, tiene que estar del lado de los positivos y tiene que ser celeste, estar en el celeste. En la asíntota, en los extremos, yo calculé que en los extremos ahí apareció la asíntota horizontal. Cuando x tiende a menos infinito, lo que me decía es que la gráfica iba a tender a 2. Siempre en los extremos la función o la gráfica va a buscar pegarse a la asíntota horizontal. Asíntota horizontal me habla del comportamiento extremo. Entonces, voy a ir evaluando. Debería de tener una función pegada al 2 por arriba o por abajo. No sé cuál es en este momento. Podría ser cualquiera de las dos. Voy a utilizar la información que tengo ahí para determinar cuál de ellas es. De ahí me dice que entre menos 4 y menos 2, miren, aquí está el menos 4 y menos 2. Sería este pedacito. Tendría que ser negativo. O sea, en este intervalo entre menos 4 y menos 2, debería de pasar al lado de los negativos. Y también yo sé que tiene que pasar por este punto que ya grafiqué. Entonces yo me voy a quedar con la versión de la gráfica que hace esto. Vamos a ver. Entonces va a venir pegado a la asíntota y tiene que buscar el punto conocido. Ahí está por encima, es del lado de los celestes, es positivo, está arriba del eje X. De ahí me dice que entre el siguiente dato, que es entre menos 4 y menos 2, tiene que ser negativo. Tiene que pasarse al lado amarillo. Y pegado a la asíntota, en la asíntota vertical tiene que buscar el infinito. Entonces se va a pegar a la asíntota sin tocarla y va a buscar alguno de los infinitos. No podría, o sea, aquí podría ir hacia acá o podría ir hacia abajo, pegarse a la asíntota y buscar alguno de los lados superiores, superior o inferior. Pero como la tabla me dice que es del lado de los negativos, entonces de plano que la gráfica tiene que pegarse acá y buscar el lado negativo. Y la otra opción la descarto. No podría ser ahí, si no, no cumplo con la tabla. Sigamos con la tabla. Vamos con el intervalo que va de menos 2 a menos 1/2. Perdón, de menos 2 a 1/2. Es este pedacito. De menos 2 a 1/2 es este intervalo. Y me dice que es positivo. Y si es positivo, está por encima del eje X. Y aquí viene una cosa interesante. Es primero que tengo que empezar en menos 2 y en menos 2 hay una asíntota. Entonces voy a ir al lado de menos 2 pegado a la asíntota y voy a tener dos opciones. O se iba al infinito o se iba a menos infinito. Alguna de estas dos opciones va a ser. Pero la tabla de signos dice que tiene que ser positivo. Entonces descarto este. No puede ser el de abajo porque tiene que ser positivo. La tabla de signos me lo dice. Y además de eso, yo sé que tiene que pasar por este punto y tiene que pasar por este otro. Entonces, cumplo con eso. Viene pegado a la asíntota, pasa por este punto y busca el siguiente. Y llego a x igual a 1/2. Sigo con la tabla. De 1/2 a 1. 1/2 a 1 es este pedacito que está aquí. La tabla me dice que tiene que ser negativo. Y si voy a ir a un punto donde hay una asíntota vertical, yo sé que en la asíntota vertical o está pegado a la asíntota yendo hacia abajo o está pegado a la asíntota yendo hacia arriba. Pero la tabla dice que es negativo, así que tengo que buscar el de abajo. Entonces, se pega a la asíntota. El de arriba descartado.
Y en la última parte es positivo de 1 a infinito. En el pedazo restante tiene que ser positivo, tiene que estar del lado celeste, del lado de arriba. Y acá les decía que hay dos opciones. Primero, asíntota vertical, o va hacia arriba o va hacia abajo. Y en los extremos, quien manda es la asíntota horizontal. O sea que debería ser aquí o acá. Y ahora voy a elegir. La tabla dice que tiene que ser positivo. Por lo tanto, este de acá, descartado. Y si es positivo, entonces va a ser este. Y tengo que buscar alguno de estos. Y aquí voy a hacer el obvio. Pegado a la asíntota y busca el que le corresponde. Entonces tengo que descartar el de abajo. Eso que está ahí es la gráfica de una función racional con asíntotas horizontales y verticales. En la próxima clase vamos a ver algunos detalles extras como algo que le llamamos una asíntota oblicua, agujeros y algunos detalles extraños de las funciones racionales. Por hoy, yo espero que eso sea suficiente y para la próxima clase, para que no se queden con ganas, quiero que intenten hacer un problema. Quiero que calculen todos los elementos de la siguiente función racional y que la grafiquen. Y se las voy a dar factorizada para que no sea tan complicado. Menos 2 por x más 1 por x menos 4 dividido menos 3x más 6 por x más 2. Entonces, hagan la gráfica de eso, sáquenle todos los elementos y comprueben con algún programa de computación. Usen GeoGebra o Desmos o algún programa de computación para revisar si su gráfica fue decente. Por hoy eso es todo. Que tengan un feliz día.